La vivienda es temática saliente en el comienzo de nuestro programa porque será parte de la entrevista que ya estamos abriendo con la ministra justamente de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseiro. Tamara, buen día y gracias por estar. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sos ministra de Vivienda desde mediados, digamos, de abril, no iba a decir comienzos de abril, pero en realidad segunda quincena del mes de abril. Y bueno, poco después empezó a hablarse del presupuesto, que es el gran tema, ¿no? La discusión del proyecto de ley que se está hablando. Y además de que empezó a hablarse del presupuesto, también se conoció días antes, en ese marco, el plan quinquenal de vivienda para este periodo que presentaste en tu calidad de ministra. ¿Qué primeros acentos o énfasis capaz que destaques podés hacer de eso que se anunció la semana pasada? Sí, bueno, antes de pasar concretamente a esto que tú me preguntabas, me parece importante decir cómo fue que elaboramos este plan quinquenal, ¿no? Nosotros convocamos, que el quinquenio pasado no se había convocado, a la comisión a la asesora de vivienda y a la comisión de ordenamiento territorial para justamente que aportara en esta dirección, porque bueno, esto que decíamos en campaña de con y para la gente, nos parecía que desde el minuto 1 teníamos que implementarlo, ¿no? Y así fue que convocamos a estas dos comisiones, que pensamos seguir convocándolas a lo largo de todo el periodo, y ahí bueno, realizamos 3 instancias en Montevideo, en Durazno y en Canelones, para justamente conversar con las distintas organizaciones, federaciones. Hubo más de 180 propuestas, más de 50 organizaciones hicieron sus aportes, además de que fuimos recorriendo el país, reuniéndonos con los gobiernos departamentales, con distintas organizaciones, con vecinos y vecinas, así que todo eso fue insumo para este plan quinquenal que, como tú decías, tiene énfasis y bueno, y tiene la impronta del ministerio que queremos llevar adelante. Dentro de los énfasis se habla particularmente de priorizar hogares vulnerables con pobreza infantil extrema. Ese es el destaque que de hecho se hizo y se puede encontrar por ejemplo, el resumen de la actividad de presentación que está publicado en la web de Presidencia. Y también se manejó en esa presentación que el objetivo es abarcar 69.334 hogares. Vayamos a ese punto, desglosemos el número, porque allí hay distintos tipos de respuestas. Sintéticamente, porque hay una cantidad de temas para abordar, pero ¿cómo se puede marcar una primera clasificación de las acciones que estarán orientadas a ese universo? Bueno, si nosotros tuviéramos, para que a la gente le quede como más claro, a mí me parece que el tema de haberlo puesto de haber organizado el plan en lineamientos estratégicos ayuda a entender, digamos, por dónde va el plan, ¿no? El primer lineamiento que hablamos de emergencia habitacional, y con esto nos referimos a lo que tú decías, ¿no? A familias que están hoy en esa emergencia, y haciendo foco en la infancia a través del programa Crece desde el Pie, que si querés después lo podemos desarrollar, pero también otra población vulnerable que también vamos a focalizar y a trabajar en conjunto con las instituciones que trabajan con estas poblaciones, que son el INAU, que son el INISA, el INJU. ¿Y por qué? Porque nosotros, por ejemplo, vamos a elaborar, tenemos un trabajo conjunto con el INAU, que es para esos jóvenes que dejan de estar institucionalizados y bueno, cómo empiezan a desarrollar su trayectoria de vida, hacer su hoja de ruta, ¿no? Después de esa situación, de esa institucionalización, y bueno, y ahí trabajar en conjunto, que nosotros aportaremos la materialidad de la vivienda, que será individual, será colectiva, lo estamos viendo en conjunto con el INAU, pero bueno, lo importante es como colaborar con esta materialidad y que otros organismos aporten justamente el acompañamiento a estos jóvenes, que son los que tienen, bueno, la competencia en la materia, ¿no? De esas 69.334 bueno, respuestas, ¿no? Exacto. No todo es vivienda. Construcción de casas nuevas, para decirlo en términos que la gente entienda. Exactamente. Pero bueno, la construcción de nuevas soluciones habitacionales es naturalmente un elemento fundamental.
Nosotros en esta atención a la emergencia habitacional que te decía, concretamente a la mejora de la vivienda, crece desde el pie, a la atención a estas distintas poblaciones vulnerables que van desde personas mayores, personas con discapacidad, jóvenes del INISA, del INAU. Ahí vamos con 20.000 acciones sobre el stock existente, ¿no? O sea, sobre viviendas que ya existen, están en pie, ya son habitables, digamos. Bien, ahí hay 20.000 acciones. Exactamente. Y bueno, nos quedan 50.000 acciones más, digamos, ¿no? Después también, como te decía, en el otro lineamiento que va más al acceso y a la permanencia en la vivienda para tratar de complementar estas herramientas. Ese es el segundo eje de los 5 que marcaron en el plan quinquenal. Ahí está. Por ahí vamos, bueno, con el tema de la primera vivienda y del alquiler social también, y el programa Entre Todos, también esas 3 políticas, que bueno, que lo nuevo en este quinquenio será el tema el programa de primera vivienda y el tema de alquiler social. Expliquémoslos. También. Bueno, el tema de alquiler social, como comentábamos también en la presentación, tiene un impacto muy importante en la vida de las familias, ¿no? Lo que destina cada familia al alquiler social. Estamos hablando de que las familias destinan un 24% de sus ingresos a sostener el alquiler, y cuando hablamos de los quintiles más bajos sube a un 37%. Bueno, este programa va dirigido justamente a aportar en esa dirección a esas familias para complementar ese alquiler en esas familias de ingresos medios y medios bajos que tengan esta dificultad. Por supuesto que ahora nos encontramos en el diseño de este plan para ajustar bien a qué población, cuántos ingresos y demás va a llegar, ¿no? Y la gente, ¿cómo accede cuando esto esté definido? ¿Habrá un mecanismo de postulación, llamado, de aspiración, exacto, en función de cierta lógica que será público? Exactamente, como es todos los programas del Ministerio que están comunicados y que tratamos y nos esforzamos cada vez porque llegue de la mejor manera comunicado a la gente. Después tenemos el del primera vivienda, que también es para esas familias que tienen capacidad de pago, pero no de ahorro. Entonces, bueno, el tratar de proporcionarle, que será con compra de vivienda usada, que bueno, dicho sea de paso, finalizamos un llamado recientemente de postulaciones para 350, la compra de 350 viviendas en el mercado, en el interior del país. Eso va a ir en esa dirección la primera vivienda. El Banco Hipotecario y la ANB están trabajando, colaborando con este lineamiento, y el Banco Hipotecario va a tener un programa que justamente en consonancia para este programa de primera vivienda, la herramienta de que el ahorro pase de un 20% a un 5%, el poder financiar el 95% de la vivienda, que entendemos para esta población, que entendemos que eso va a ser una herramienta muy, muy significativa. Y después el programa del Entre Todos, que hoy por hoy ya tiene 5.000 viviendas en estudio, digamos, que integran distintos proyectos, que también, ese es un programa del periodo pasado, que nosotros hicimos algunas modificaciones, pero que va a continuar, y eso, apunta a los subsidios a la demanda y los incentivos a la inversión, ¿no? Ajá. Y tengo entendido por información que se comunicó desde el Ministerio en ocasión de una comparecencia ante una de las comisiones parlamentarias de vivienda en el mes de agosto, que en el caso del programa Entre Todos hay un interés por focalizarlo en sectores medios y medio bajos en términos de ingresos. Es decir, es una respuesta para esos sectores. Ahora me pregunto, porque también hay tantos programas que uno a veces se pregunta hasta qué punto no pueden solaparse unos con otros, cómo se delimitan los universos de personas, de la población a los que se apunta. ¿Qué diferencia hay, por poner un ejemplo práctico, entre una persona que eventualmente abarcada por el Entre Todos y una que en cambio se perfile para primera vivienda, que es otra iniciativa dentro de la misma rama, digamos, del plan quinquenal? Y por eso decía, estamos en la reglamentación, pero en teoría también, lo de primera vivienda es más dentro de la política como del ministerio, que va a ser una franja quizás más baja de lo que es el Entre Todos. Bien. Que es abierto a la población. Si bien el ministerio tiene, por supuesto, una acción conjunta y es un programa del ministerio,
tiene como esa diferencia de que capaz que la familia tiene más solvencia, digamos, o más independencia, no nos necesita tanto, digamos, ¿no? Para completar la primera mirada a planes, a distintas iniciativas, ¿cómo conviven y qué alcances específicos tienen iniciativas como el Programa de Mejoramiento de Barrios, el Plan Juntos y el Plan Nacional de Relocalizaciones, que ya son iniciativas que vienen de antes, que han atravesado varios gobiernos, incluso de distintos partidos? Exactamente. Bueno, el Programa de Mejoramiento de Barrios está presente desde el año 99, así que si hará tiempo. Por suerte fue mejorando a lo largo de todos esos años. Justamente en el periodo pasado se creó la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, conocida como DINISU. Que nuclea justamente al al Plan Juntos y al Programa de Mejoramiento de Barrios, que ya venía, como tú bien dijiste, de periodos anteriores, y se le sumó el Plan Avanzar. Esta institucionalidad empezó a funcionar, si bien se creó con la LUC, empezó a funcionar y tuvo los primeros convenios con los gobiernos departamentales en el año 22 y empezó en el año 23. Entonces no tuvo no llegó a generar esa potencia y esa mirada en conjunto de la temática de asentamientos, que es la que nosotros queremos justamente actuar hacer en este quinquenio, ¿no? Que sea como que cada uno de esos programas pueda tener la diversidad de atención para no superponer justamente, potenciando las herramientas de cada uno para una mirada integral de la temática, ¿verdad? Volviendo a la cifra inicial, ibas a agregar algo. Sí, te iba a agregar que en el programa en este lineamiento que hablábamos de la atención más con esta mirada de mejoramiento de barrios y más mirada barrial del tercer lineamiento, que es donde se encuentran estos programas que acabamos de hablar, estos 3 programas y la DINISU, también como el diagnóstico que tenemos nosotros, ¿no? El tema de que la pobreza y la exclusión se concentran en territorios que están marcados por la violencia y la segregación social. Vamos a implementar un programa junto con el Ministerio del Interior que se llama Más Barrio, que justamente va a atender a la violencia, a la segregación y con un fuerte énfasis en la infraestructura, ¿no? ¿Ese programa implica construcción de viviendas o se centra en aquello que rodea a los barrios, como las calles, en fin, infraestructura, pero no vivienda? Exactamente, es infraestructura, pero también es vivienda y también es inclusión social, ¿no? A través con foco en las infancias y en las adolescencias, a través de las actuaciones de distintos organismos que se van a sumar, ¿verdad? Como puede ser ANEP, como será el INJU, como será el INAU, por nombrar algunos. A nosotros lo que nos parece importante y hemos aprendido también a lo largo de estos años que venimos trabajando en la temática, que hay una manera de actuar interinstitucional y en territorio que es articulando. No alcanza con articular, alcanza con, tenemos que diseñar y presupuestar las políticas públicas desde el inicio en conjunto. Y eso es lo que estamos haciendo con el programa Más Barrio, con el cual estamos trabajando con el Ministerio del Interior desde el diseño, desde la presupuestación y sumando a los otros organismos. Y lo mismo estamos haciendo con el programa de Crece desde el Pie, que estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, con Uruguay Crece Contigo, desde el diseño. No podemos esperar a llegar al territorio y decir, bueno, ahora articulemos, ¿no? Ahora sumamos. No, tenemos que diseñar desde el principio cuál es el objetivo, qué queremos hacer y para dónde vamos a ir y cuánto presupuesto le vamos a poner. Y ahí, hablando de presupuesto, para mí la potencia que tiene justamente esta ley de presupuesto, que si bien para un tema tan complejo nunca alcanza, eso es cierto, ¿no? Nunca es suficiente, es un problema grande como sociedad que tenemos, pero la mirada de todo el Poder Ejecutivo en el diseño de esto y focalizando, haciendo focalizaciones en la infancia, en la población vulnerable, en la educación, en la salud, me parece que es lo que le da el potencial a la herramienta en esto que decía de la gestión conjunta, ¿verdad? Para redondear el repaso, que obviamente por un tema de tiempo es una síntesis simplemente del plan quinquenal, y antes de pasar a otros temas, porque allí quedó abierta la puerta para hablar de presupuesto, que es obviamente un eje de la entrevista, yo quiero volver a aquel número que mencioné al comienzo del diálogo, ¿no? Esto de que el objetivo del plan quinquenal es abarcar 69.334
hogares. Dentro de ese número, redondeemos 70.000, que ya sabemos no implica en todos los casos construcción de nueva vivienda porque hay actuaciones sobre stock ya existente. ¿Cuánto será lo nuevo? ¿Cuántas nuevas viviendas habrá? Bueno, estamos hablando del entorno de 25.000, vivienda, 25.000 viviendas, pero por eso a mí no me gustaría quedarme con solo ese número, porque nosotros el acceso y la permanencia a la vivienda también la estamos hablando con que hay 6.000 hogares que vamos a atender con el programa de alquiler social, que vamos a atender 5.000 con estos proyectos de viviendas que hoy forman el Entre Todos, o con la primera vivienda en unos 4.000 hogares que van a llegar con primera vivienda, y estamos hablando de 9.400 hogares que van a trabajar y que vamos a estar con el programa de mejoramientos, con estos programas de la DINISU. Todo eso está en el número de 70.000 del que hablamos, ¿no? Entonces eso me parece que si no reducimos al punto, ¿no? De que si es vivienda, si terminaste la vivienda, si no. Entonces me parece que la mirada esta de todas las herramientas hacen al acceso, a la permanencia y a la mejora de la vivienda, de la vivienda y los entornos. Porque también otra cosa importante que nosotros resolvimos en este plan quinquenal, nosotros por ley tenemos que elaborar el plan quinquenal de vivienda, pero esta vez quisimos ponerle plan quinquenal de vivienda y hábitat, porque entendemos que el hábitat es fundamental. Entonces no queremos reducir, digamos, a la vivienda construida propiamente, porque bueno, tenemos otra batería también de herramientas que apuestan a la mejora de la calidad de vida de la gente, ¿no? Esas 69.334 respuestas por todo concepto, entre actuaciones sobre stock existente, distintos tipos de políticas y de programas, y también construcción de vivienda nueva, pensadas para este quinquenio. ¿Qué nos dicen en términos de evolución de las respuestas si comparamos con cifras de los gobiernos anteriores? No solo del anterior, sino con las políticas públicas que venían de antes. ¿Se mantiene el ritmo de, digamos, ejecución, de respuestas, de soluciones habitacionales? ¿Se incrementa? ¿Está estable? ¿Baja? ¿Qué se puede decir? No, tiene un incremento, por eso, de vuelta, es importante el incremento que tiene de ir, pero también la focalización que uno también le vaya dando, ¿no? O sea, no Entonces, solo lo cuantitativo. No es solo lo cuantitativo, exactamente, por eso te decía, ¿no? Como que todas las acciones que acompañan a la construcción de la vivienda también son fundamentales para la vivienda, para el hábitat y para la gente, para cómo vivimos el territorio, cómo nos movemos en la ciudad, cómo somos parte de ese territorio, cómo lo habitamos, ¿no? El día que se presentó el plan quinquenal, hablaste de disposición de recursos a razón de 14.000 millones de pesos por año, lo que equivale a unos 350 millones de dólares por año. Esto da más de 1.600 millones de dólares durante el quinquenio, si es que esto se mantiene estable. Capaz que ahí hay precisiones para hacer, pero estoy haciendo un cálculo prima facie, podríamos decir. ¿Esto supone un incremento del presupuesto de vivienda con respecto al quinquenio pasado? Sí, supone aproximadamente un incremento del 20%. Ajá. A su vez, ahora mirando la inversión prevista para este quinquenio en vivienda hacia adentro del proyecto de ley de presupuesto y comparando con otros rubros eventualmente. Recientemente Ceres presentó un documento que abordamos aquí con el economista Ignacio Muncho la semana pasada, que estudia, hace un análisis del proyecto de ley de presupuesto, y en un momento establece o comparte cifras, publica cifras que dan cuenta de la variación del gasto público por áreas programáticas, y dice que vivienda tiene un gasto de 1,4% sobre el total del presupuesto en 2025 y que será, en función de los distintos incrementos, de 1,5%, o sea, 0,1 más al final del periodo para el año 2029, lo que supone un crecimiento de 15,6% en términos reales medido en pesos. ¿Esos números son los que maneja el Ministerio? ¿Se puede hablar de ese peso del presupuesto de vivienda? Sí, podemos hablar de eso. Lo que a mí me parece importante, que era lo que, no sé si fui clara, ese es el presupuesto del Ministerio y es así. También
es importante y por eso me parece que tiene un potencial, como te decía antes, la ley de presupuesto y esta mirada y focalización que hizo el gobierno en las distintas áreas, porque bueno, hay otros, la población es la misma, digamos, ¿no? Y hay otros ministerios que focalizarán también en esta población, ¿no? Como decíamos, la vivienda es la materialización, pero si no va acompañado de otras políticas públicas, la vivienda no resuelve. Entonces, por eso rescato tanto y hago tanto hincapié en esta mirada conjunta como Poder Ejecutivo. Porque me parece que realmente es importante eso. Y bueno, y siempre también con la esperanza o ¿no? de que a medida que vaya transcurriendo el quinquenio en esto que el ministro plantea del crecimiento que esperado también, que bueno, que en próximas rendiciones pueda también irse mejorando también y destinando más recursos. ¿Fue dura la discusión presupuestal? ¿Cómo la viviste como ministra, teniendo en un contexto en el que se habla de restricciones fiscales que irá a defender las partidas de recursos asignados a las políticas de vivienda? La verdad que tuvimos un buen proceso, llevamos un buen proceso con el Ministerio de Economía, en el marco, por supuesto, de un escenario restrictivo y del cuidado de las cuentas públicas. Claramente que uno siempre, y más, como les decía, un problema tan complejo y tan abarcativo, siempre es necesario más presupuesto. Pero bueno, tuvimos un buen intercambio y nos sentimos escuchados y bueno, y con la esperanza de eso, de poder seguir generando más recursos para vivienda. Siguiendo con disposiciones que tengo entendido están contenidas dentro del proyecto de ley de presupuesto. En esa comparecencia que mencioné antes, del mes de agosto, ante una comisión parlamentaria, se anunció que en el proyecto de ley de presupuesto se iban a incluir modificaciones a la ley de vivienda promovida, ¿no? De la que se habla mucho ya desde hace mucho tiempo y que genera diferentes discusiones, que la iniciativa Entre Todos, de la que hablaste, iba a quedar bajo la órbita del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, orientada o perfilada para sectores medios y medios bajos en términos de ingresos, y que otro componente de la ley, asociado a otros sectores con más poder adquisitivo, iban a pasar a ser, no sé si lo digo bien, pero gestionados, si se quiere, por el Ministerio de Economía y Finanzas. Efectivamente, la ley de presupuesto va a consagrar esa división. ¿Y por qué se tomó esa decisión? Bueno, se tomó esa decisión porque la ley de vivienda promovida, como tú decías, tiene varios objetivos, ¿verdad? Tiene el objetivo de la inversión, de generar empleo, y también tenía el objetivo justamente de llegar a la población del ministerio, de llegar a la población de ingresos medios y medios bajos. Esto no sucedió. Entonces, bueno, lo que nosotros entendemos es que nosotros como ministerio tenemos que dedicar los recursos del ministerio, tanto económicos como humanos, a destinarlos a la ley de vivienda promovida Entre Todos, y que sea el Ministerio de Economía quien promueva el resto de la ley promovida. Entonces, ese fue el motivo, ¿verdad? También es importante para el país el crecimiento, la generación de empleo. Entonces, bueno, nos parecía que está en conjunto, porque este fue un trabajo también en conjunto con el Ministerio de Economía, llegar a esta solución. Y ahí fue también que desde el Entre Todos también hicimos algunos cambios que los ajustamos al Ministerio, digamos, a la política del Ministerio en lo que refiere a todos los programas que lleva adelante. Y bueno, y hacia ahí vamos a dirigir las fuerzas. Por supuesto que como rectores de la política pública en vivienda vamos a tener que ver también con esa otra ley de vivienda promovida que va a promover el Ministerio de Economía en lo que refiere al ordenamiento territorial y al reglamento de producto, ¿verdad? Vamos a estar presentes en los proyectos. La ley de vivienda promovida terminó siendo la versión con cambios mediante, con flexibilizaciones de algo que venía de, creo que el segundo gobierno del Frente Amplio, que era la ley de vivienda de interés social, es decir, hubo una serie de cambios en el medio.
Y si bien hay quienes dicen que los cambios llevaron a que los costos o la posibilidad de acceso para sectores medios se volviera más compleja, ya en los anteriores periodos del Frente Amplio se hablaba de que esa ley de vivienda de interés social no estaba llegando, efectivamente. Vos tenés una larga trayectoria de gestión en gobiernos frente amplistas en distintas responsabilidades en este ministerio que ahora encabezás. ¿Por qué se demoró tanto en tomar una decisión de fondo tratando de corregir ese problema de base? Bueno, yo entiendo que uno va también probando y haciendo los cambios, porque también se fueron haciendo cambios también en los periodos del Frente Amplio, intentando que apuntar y llegar a esos sectores, ¿no? En el 2020, se hace también una flexibilización, digamos, se flexibilizan también los criterios y eso ya fue también bajo la administración del expresidente Luis Lacalle Pou. Exactamente, y ahí fue que se genera el programa Entre Todos, que que a nosotros nos pareció importante seguirlo manteniendo, porque cuando uno mira también los números del Entre Todos, si bien hay 488 viviendas construidas, o sea, tampoco tenemos un universo muy grande para poder sacar conclusiones, pero sí entendemos que hizo un giro y que pudo, que podemos potenciarlo aún más para que llegue a esa población. Es interesante eso porque hay un reconocimiento, una herramienta que se desarrolló en el gobierno pasado y a veces en el debate público esas cosas quedan un poco tapadas por la rispidez o por el cuestionamiento. ¿Entendés que el Entre Todos es efectivamente una herramienta rescatable? Yo entiendo que el Entre Todos es una herramienta que sí, que es buena, y no hay que tener miedo tampoco de decir lo que está mal y lo que está bien. Sí entiendo y entendimos que teníamos que hacerle modificaciones a esa herramienta, porque el programa del Entre Todos, la forma de gestionarlo, no estaba en consonancia con el resto de los programas del Ministerio. Entonces, lo que hicimos fue justamente como ajustar esas cuestiones. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la contribución económica que se les da a las familias era en el periodo anterior, era no revisable, y nosotros todos los programas del Ministerio y todos los subsidios que da el Ministerio son revisables, porque la trayectoria de las familias puede mejorar, y entonces tenemos que ir acompasando esa trayectoria laboral. Si mejora, para que sea menos ese subsidio, y si la familia empeoró su situación, también sea. Entonces es como acompañar esa trayectoria que no lo permitía, pero son cuestiones también de cómo se gestiona el programa, pero no de la herramienta en sí. Capaz que lo explicaste y se me perdió, son temas técnicos de cierta complejidad, entonces arriesgo la pregunta de nuevo. Este programa Entre Todos implica adquisición de vivienda por parte de las familias que se postulen, digamos. Exactamente. Los desarrolladores, lo que se plantea es que cuando vienen con el proyecto, para decirlo de una forma como más simple, vienen a presentar el proyecto con el 30% de la preventa, digamos, ¿no? Entonces ahí es que se empieza como a desencadenar el proceso, después de aprobarse, por supuesto, el proyecto y demás, ¿no? Entonces lo que nosotros ahí entendemos que antes era un vínculo solo del desarrollador con las familias. Ahora lo que nosotros vamos a intervenir en eso, digamos, en también tener que ver en ese negocio, a través de, después que esté ese 30% de preventa, que el resto de las viviendas sea con un llamado público para población del Ministerio, con los criterios que se acordarán en ese momento, que vayan en línea con la población a la que queremos llegar, para que la población del Ministerio pueda acceder a estas viviendas. En caso de que esos sorteos, de que esos llamados queden, no se cubran todas las viviendas, se le devolverá al privado para que siga vendiendo. Nosotros en realidad... Y aquí el privado podrá venderlas ya bajo otra lógica, bajo la lógica del mercado habitual, sin atender estas situaciones de poblaciones específicas a las que se apunta. Sí, ahí va. Y también otra cosa que me parece importante es que cuando nosotros empezamos a pensar en estos cambios, nosotros nos reunimos con muchos desarrolladores, nos reunimos con la Cámara de la Construcción, entonces fuimos como conversando también estas
estos cambios en la herramienta. Una pregunta técnica más. Este programa Entre Todos que estás describiendo, ¿implica topear el valor de las viviendas? Es decir, interviene en aquello que, bueno, que en una lógica totalmente libre puede suponer que el privado ponga el precio que le parece. Sí, esto ya tiene tope de precio, tiene coinversión también, que no se utilizó en el periodo pasado, pero era la posibilidad de que el Ministerio de financiar en conjunto con el privado algunos desarrollos. En el periodo pasado no se utilizó, pero bueno, nosotros decidimos seguir manteniendo esta coinversión, bajando, ¿no?, el porcentaje en el que el Ministerio intervendrá, pero nos parecía que, bueno, que podía ser un potencial importante, una herramienta importante tenerla y no sacarla, igual que la garantía, el SIGA, la garantía para los desarrolladores también, que bueno, que se usó muy poco también en el periodo pasado, pero nos parecía importante seguirlo sosteniendo. Y después la escala también de los proyectos, nosotros pusimos, vamos a poner, porque esto es no para los proyectos que hoy están en cartera, por supuesto, sino mirando para adelante, que la escala de 100 viviendas, ¿no? Porque bueno, lo que nosotros entendemos es que proyectos que tengan más de 100 viviendas complejizan también, por esto que decíamos primero, ¿no? No es solo la vivienda, sino que son los servicios y el territorio donde esto se sitúa, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí es importante, entendemos que el tema de cómo se acompañan estas proyectos con los servicios que existen en los distintos territorios, ¿verdad? Sea escuelas, policlínicas, CAIF, bueno, lo que es transporte. Volviendo al programa Entre Todos, para redondear, ¿no?, esta iniciativa que parece ser una suerte de buque insignia en el sentido de que accedan a la vivienda a sectores medios bajos que hasta ahora estaban teniendo dificultades. Hablaste de que establece topes al valor de las unidades, interpreto. Entiendo que eso puede variar según por eso de qué construcción se trate. Exacto. Pero para nosotros... ¿Pero por dónde pueden andar esos topes? Pero, digo, yo ahora no quiero aventurar para no decir algo incorrecto, ¿verdad? Pero para nosotros el programa de primera vivienda que vamos a llevar adelante, que es un programa del Plan Quinquenal de Vivienda de este ministerio, que va a llegar a más de 4.000 hogares y que justamente lo que implica es garantizar el acceso y la permanencia a la vivienda, y que vamos a trabajar fuerte con el banco hipotecario en esto que decía, de que el ahorro ya no sea de justamente permitir las familias en esto de que tienen más capacidad de pago y no capacidad de ahorro, es justamente la primera vivienda lo que intenta es eso, ¿verdad? Que familias que hoy tienen dificultades para ahorrar pero pueden sostener una cuota, bajarles el porcentaje que tienen que aportar de ahorro y financiar la vivienda hasta un 95%. Esto que va a tener el programa de primera vivienda nos parece fundamental, ¿verdad? Es un programa que tenemos mucha esperanza, digamos, de poder cumplir con esto de llegar a la población meta del ministerio, igual que con el alquiler social, que está destinado a personas que hoy alquilan, como te decía, pero que necesitan como esa ayuda para que el alquiler no ocupe tanto y tengan que rescindir otras, dejar de eso, rescindir de otras necesidades básicas también, como puede ser la alimentación, la educación, ¿no?, la cultura. Y solo una cosita más, y el tercer lineamiento también, ¿no?, que apunta también a 17.000 hogares en la atención de toda su batería también de herramientas a través de los programas que ya conversamos. Sobre el cierre me quedan 2 o 3 grandes temas para abordar. El primero, ya que estábamos hablando de Entre Todos, a partir de lo que fue una primera consideración o abordaje de la ley de vivienda promovida, que mantendrá su orientación a sectores con mayor poder adquisitivo en este nuevo diseño que se propone en el proyecto de ley de presupuesto, dependiendo del Ministerio de Economía y Finanzas.
eso todavía no está vigente. Entonces, ¿hay alguna información con respecto a cómo esa ley repercutió en el mercado, en la construcción de nuevas viviendas, por ejemplo, en 2024? Infocasas publicó un documento titulado Radiografía 2024, Análisis del Mercado Inmobiliario, evaluando la aplicación de esta ley de vivienda promovida, que dice que el destino de las compras de unidades de vivienda promovida fue en 2024 84% para inversión y 16% para uso personal, mientras que el destino de compra de unidades fuera de esa ley fue más bien contrario, 30% para inversión y 70% para uso personal. ¿Qué le hace a la realidad de la vivienda en Uruguay que la gran mayoría de lo construido bajo el régimen de vivienda promovida, que uno lo ve en Montevideo en particular, pero también en lugares del interior, implica que haya en algunos barrios casi que una obra al lado de la otra? La ciudad está sembrada de grúas, podríamos decir, que la mayoría entonces de esas unidades sean justamente con el propósito de inversión, lo que supone que muchas veces no están ocupadas durante un tiempo. Como ministra de Vivienda, ¿qué observás a propósito? Pero por eso es que nosotros resolvimos ir por este programa de primera vivienda. Bueno, justamente, porque lo que nosotros tenemos es que ocupar esas casas, digamos, esas viviendas, ¿verdad? Tenemos que llegar a y tienen que estar ocupadas por la población que nosotros entendemos que como ministerio tenemos que trabajar. Así que entiendo que con el programa de primera vivienda, con el programa de alquiler social, vamos a mover la aguja para que las familias que tienen, como te decía, esa capacidad de pago, pero no de ahorro, puedan llegar a su vivienda, incluso, ¿verdad? A ese stock proveniente de la aplicación de esta ley en años anteriores. Y bueno, ese sería ya, sí, pero bueno, para eso vamos a focalizar en el entre todos, ¿no? A mí solo tú me decías que estábamos terminando, para que no quede como... Nos quedan todavía 5 o 10 minutitos. Yo tampoco quiero abusar del tiempo, porque, por ejemplo, no hablamos de asentamientos, que es un gran capítulo. Yo la última pregunta que quería hacer con respecto a este stock preexistente vinculado a la ley de vivienda promovida es si hay alguna cifra oficial que maneje el Ministerio con respecto a la capacidad ociosa, a los apartamentos libres, a los que eventualmente se alquilan por periodos cortos. Hay fenómenos como el alquiler turístico muy en boga o en auge en el mundo. ¿El Ministerio tiene información al respecto? No tenemos esa información, porque justamente como el Ministerio no participa directamente después en cómo llega esa vivienda a las distintas familias, no tenemos ese dato. Y es una falencia, sí, me da la impresión, que no esté esa información. ¿Cómo se explica? Bueno, por eso nosotros con la ley, como viste que el plan quinquenal se divide en 5 lineamientos, el último lineamiento que habla justamente de una planificación, de una evaluación, de un monitoreo de la política pública, ¿no? Esto de trabajar en conjunto con todo el sistema público de vivienda, gestión, pero también... del sistema público de vivienda, exacto. Dice. Bueno, gestión del sistema público de vivienda, que una parte es eso, es la gestión, la complementariedad del sistema público de vivienda a través de muchas herramientas, y también el foco en la evaluación de la política pública, ¿no? Para nosotros es fundamental el poder dar cuenta de en qué gastamos y a quiénes y en quiénes gastamos, ¿no? Entonces eso será algo muy importante que nosotros vamos a desarrollar en estos 5 años, que es ir generando evaluaciones intermedias para no terminar de evaluar al final del periodo, sino tener la posibilidad de ir evaluando la política pública permanentemente, anualmente, para tener la capacidad de decir, bueno, esto que pensábamos que iba a ir por acá no estamos cumpliendo con el objetivo, y poder redireccionarlo. Y va en línea lo que tú decías, de poder dar cuenta a qué población estamos llegando con cada uno de los programas, y también con la ley de vivienda promovida entre todos, que va a ser la que vamos a poder dar cuenta nosotros. Recién decías en qué gastamos. Cuando se hacen esas cuentas, se computa la renuncia fiscal, es decir, aquello a lo que renuncia el Estado, producto de exoneraciones, para, entre otras cosas, posibilitar que exista normativa como la ley de vivienda promovida. ¿Eso está en el cálculo del gasto y de la inversión? Bueno, estará, pero también lo que nos parece importante es llegarle a la población que queremos, ¿no? A través de los distintos programas. Y ahí por eso te quería mencionar, ¿no? Que bueno, que si nosotros tuviéramos que decir
¿A qué apunta este plan quinquenal de vivienda? Bueno, apunta a la emergencia habitacional, a la población más vulnerable y apunta a esas familias de accesos medios y medios bajos que que tiene dificultades para acceder y permanecer en la vivienda, ¿no? Y cómo, bueno, los programas nuevos que esta gestión quiere implementar, que se suman, por supuesto, a los que ya tiene el Ministerio, es el Crece desde el Pie para la vulnerabilidad, Primera Vivienda, Alquiler Social y el programa Más Barrio. Digo para que quede claro por dónde vamos a ir y cuál es nuestra hoja de ruta, ¿verdad? Pasando al capítulo de asentamientos, ¿no? Según el Registro Nacional de Asentamientos Irregulares de la DINISU, justamente del Ministerio, en Uruguay hay 667 asentamientos irregulares. ¿Qué objetivo se plantea el Ministerio en el sentido de, bueno, terminar la gestión? Falta mucho todavía. Con resultados que den cuenta de una baja en la cantidad de asentamientos, lo que supondría mejoras en las condiciones para la vivienda de las personas o de una parte de las personas que hoy viven en esa situación. Bueno, cuando nosotros hablamos de asentamientos, es una temática muy compleja y que tiene muchas también aristas, porque bueno, por cómo es la definición, ¿no?, de asentamientos. Entonces, nosotros no solo nos tenemos que guiar del número de asentamientos, ¿verdad? Nosotros estamos tratando de llegar ahora con el INE en un trabajo que está haciendo el equipo de la DINISU de evaluación y monitoreo en conjunto con el INE para llegar a decir cuánta gente vive ahí, porque las características, no solo el número, no solo la cantidad, las características de esos asentamientos es fundamental, porque hay asentamientos que no tienen tanta precariedad habitacional, que son asentamientos que están ya consolidados. Entonces, bueno, las herramientas ahí son diferentes, ¿no? Vamos por un tema dominial. En cambio, en asentamientos que tienen una precariedad habitacional muy grande, vamos por herramientas que, por la regularización, por la relocalización, por la mejora de vivienda. Entonces, hay una batería que el objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Entonces, nos parece fundamental poner el foco ahí. Está bien, es un número el que da lo cuantitativo de 667 asentamientos, pero nos parece más importante focalizar en la mejora de la calidad de vida de esa gente, ¿no?, que hoy está en situaciones en algunos de esos 600 o en muchos de esos 600 asentamientos en una situación de mucha precariedad. Entiendo que desde el Ministerio no se quiere hablar de número de asentamientos por esa complejidad que recién describías, pero se puede manejar, no sé, por lo menos un porcentaje de personas que hoy viven en ese universo que pueden llegar a ser comprendidas por distintos tipos de soluciones. Por eso, hoy por hoy la cartera de proyectos tiene más de 100 asentamientos en lo que tiene el plan Avanzar, otra cantidad va a atender el plan de Juntos, que también va a atender a la demanda dispersa colaborando en esta emergencia habitacional. Nosotros también decimos, bueno, los programas estos que son más que apuntan más a soluciones sostenibles en el tiempo, como son estos 3 programas que acabamos de mencionar, nosotros también tenemos que irlo atacando también esta problemática con acciones focalizadas también, como es esto de la emergencia habitacional y del Crece desde el Pie y la atención a la población vulnerable, ¿verdad? Porque bueno, estos procesos de regularización y de relocalización son procesos largos. En el medio tenemos que tener acciones que vayan mejorando la calidad de vida de la gente. Y también tenemos que entender que en el tema de asentamientos hay una cantidad de políticas, de políticas estructurales, digamos, de acciones estructurales que apuntan a eso. Por eso yo decía que es importante también el complementar con otras políticas del Estado que desarrollan otros ministerios y que atacan también a esta población, ¿verdad? Que también trabajan con esta población, porque en su conjunto es lo que hace la mejora de la calidad de vida de la gente. El gobierno anterior hizo la atención a la problemática de los asentamientos a través del Plan Avanzar una de sus banderas en materia de vivienda. Cuando ya faltaba poco para el término de la gestión, el ex ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, dijo que al cierre de ese gobierno se iban a regularizar 130 asentamientos, o eso daría la cuenta final, superando una meta inicialmente trazada de 120. ¿Con qué se encontró la actual administración? ¿Estos números están dentro de lo que ocurrió? ¿Qué evaluación hacen? Bueno, lo que pasa es que el Plan Avanzar, si bien ese era su objetivo, en realidad lo que se basó más no en la regularización de asentamientos, sino en la relocalización
de algunos barrios, de algunos asentamientos, llegando a que la atención, o sea, su construcción, digamos, en materia de relocalización, llegó a 1912 viviendas entre construidas y en ejecución. Esto entiendo, y con una cartera de proyectos muy grande que dejó, que bueno, que alguna tiene la complejidad de que no estaba prevista su financiamiento, ¿verdad? Entonces, bueno, esto también obliga a este ministerio al financiamiento y al endeudamiento también para poder generar nuevos recursos para terminar con esa cartera de proyectos. Pero a mí lo que me interesa también remarcar es que lo conversábamos también en la transición, que bueno, propio de que la LUC se votó en el 2020, que se empezó a gestionar en el 2022, a empezar a hacer los acuerdos con los gobiernos departamentales, pero que en realidad empezó a ejecutarse en el 2023, bueno, no tuvo el impacto que pensaban que iba a tener, que entiendo que esas son las reflexiones del ministro anterior, ¿verdad? Recién decías que parte de lo que se decidió en la anterior administración llevar adelante en materia de inversión de vivienda, particularmente con respecto a distintas soluciones para asentamientos, no contó con el respaldo de financiación necesario y por ende este gobierno debe afrontarlo. ¿Esa cifra a cuánto asciende? Bueno, nosotros tenemos como primera cifra que podemos decir es que el Ministerio de Economía en el periodo pasado no llegó a hacer todas las transferencias que eran necesarias para esa cartera de proyectos, quedando pendiente 74 millones de dólares. Eso estamos en conversaciones con el Ministerio de Economía para ver cómo este Ministerio de Economía afronta la deuda del Ministerio de Economía anterior, ¿verdad? Y eso es parte para el financiamiento de esos proyectos. ¿Alguno de esos proyectos ya está en ejecución? Es decir, ¿ya hay compromisos asumidos con empresas proveedoras, etcétera? ¿O están pendientes de cobro para poder...? La cartera de proyectos está dividida, bueno, en los que hoy están en ejecución y están las licitaciones y esos no hay problema. Para eso hay financiamiento. Sí, los que hoy están en ejecución, por supuesto, pero hay otros que son los que vienen después, que hay que para comenzar, que bueno, que estamos como en este trabajo con el Ministerio de Economía para poder afrontar esos compromisos y llegar a cubrir toda la cartera de proyectos. Ya estamos muy pasados de tiempo. Yo no quiero cerrar la entrevista sin hablar mínimamente del peso del cooperativismo en las políticas de vivienda. Entre 2020 y 2024 terminó la construcción de 16.586 viviendas, según cifras que maneja el Ministerio, en el marco de distintos programas habitacionales, y un número importante dentro de esas soluciones, equivalente a un 57%, está asociado a acción del movimiento cooperativo. En el gobierno pasado hubo algo que se definió como una conquista por las cooperativas de vivienda, las distintas organizaciones, que fue que finalmente se pague 2% de interés a cambio de los préstamos cuando se estaba pagando durante mucho tiempo un interés mayor. Y se mantienen arriba de la mesa otras reivindicaciones también históricas del cooperativismo, como por ejemplo la quita del IVA a materiales de la construcción. ¿Es posible que en este gobierno se avance en el sentido de otorgarle al movimiento cooperativo esa posibilidad? Bueno, primero que para nosotros el cooperativismo es una herramienta muy importante para el acceso justamente a la vivienda de un sector de la población, y por eso nosotros recibimos, desde que asumimos, a las distintas federaciones, cooperativas. Cada vez que vamos al interior nos reunimos con distintas cooperativas que nos plantearon distintos problemas que tenían, y uno de los objetivos de este gobierno es mejorar la gestión en la escrituración, en todo el proceso de gestión que tiene que ver con el ministerio. Y ahí fue que, a partir de esto y de modificaciones que entendían el sistema cooperativo, que había que hacerle a la reglamentación 2008, generamos instancias de trabajo que van a durar todo el quinquenio, con mesas de trabajo que ya comenzaron. Es más, tenemos mañana, va a haber bimensuales con las autoridades del ministerio, pero en el medio
medio se reúnen para ir justamente elaborando las distintas propuestas que nos vayan haciendo. Entonces, esto nos parece una apuesta y un intercambio y un diálogo permanente con el cooperativismo para justamente llegar a esas mejoras que mejoren la herramienta, ¿verdad? Con respecto a lo que tú decías, el IVA no pudo entrar ahora en esta ley de presupuesto, pero bueno, seguiremos trabajando en esta dirección para que pueda ser parte de rendiciones posteriores. También en estas mesas de trabajo nosotros estamos trabajando con el cooperativismo también, sobre todo con las cooperativas de FUGBAN. Ahí en el 2019 existió un diferendo entre el cálculo de subsidios y las cuotas que tenían que pagar los cooperativistas, que tenía también su origen en la tasa de interés de los préstamos. Y bueno, las cooperativas asociadas a FUGBAN a partir del 2019 no aportaron más al fondo de vivienda y lo hicieron por fuera, digamos, en cuentas a través de juzgados o cuentas paralelas. Y en febrero del 2025 se firma un convenio entre el Ministerio y FUGBAN, en donde se establecen las condiciones para reintegrar esta plata y dar continuidad a la cadena de pago, que por supuesto esta continuidad a la cadena de pago irá en la generación del fondo de nuevos ingresos para poder destinarlo nuevamente a esa política pública. Tamara Paseiro, ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, muchas gracias por esta visita a la mañana de La Diaria. No, muchas gracias a ustedes.